Habían pasado ya varios días desde que la casa empezó a llenarse de voces, de risas, de flores, de pruebas de vestidos, de conversaciones atropelladas sobre menús, invitados y centros de mesa. Cada rincón parecía anticipar lo que estaba por venir, como si las paredes supieran que una nueva etapa estaba por empezar. Yo caminaba entre todo ese ruido con pasos más lentos que antes, sin apurar a nadie, pero atenta a cada detalle. Clara, mi nieta, se casaba en menos de una semana, y aunque todos parecían girar alrededor de ella con emoción y alboroto, yo la miraba en silencio, sin decir mucho, como si observarla bastara para llenarme. La crié desde que tenía pocos meses. Mi hija Laura se fue demasiado pronto. Un accidente absurdo, de esos que nadie espera y que nadie puede prevenir. Fue una llamada corta, seca, sin rodeos. Me dijeron que había sido instantáneo. La policía fue quien la encontró. El coche había volcado en una curva de la carretera vieja, justo donde siempre decíamos que el ayuntamiento debía poner más luces. Recuerdo que no lloré al instante. Caminé por la casa recogiendo lo poco que había quedado de ella. Fotos, ropa, una taza con lápiz de labios, su cuaderno de notas. Lo guardé todo en una caja sin orden, como si eso impidiera que el dolor me alcanzara de golpe. Me aferré a Clara. En ese momento ni siquiera sabía cómo, pero lo hice. Día tras día, sin pausa, sin pensar demasiado, solo actuando. Clara fue creciendo con una luz propia. Tenía la mirada firme desde pequeña. Nunca fue una niña fácil. No hacía berrinches, pero cuestionaba todo con una intensidad que a veces me descolocaba. Yo no tenía todas las respuestas, y sin embargo, trataba de dárselas. Inventaba cuentos, historias que me ayudaran a explicarle por qué su madre ya no estaba, por qué otras niñas iban de la mano con sus padres al colegio mientras ella me tomaba la mano a mí. Nunca me preguntó por su padre. Al principio creí que lo haría, y me preparé para ese momento, pero no llegó. Era como si, de algún modo, ella hubiera entendido que la ausencia formaba parte de su historia y había decidido no escarbar. Con los años, ese silencio se volvió parte de nuestra rutina. Yo tampoco saqué el tema. Mi hija nunca me dijo quién era el padre de Clara. A veces la veía triste, a veces pensativa, pero cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, ella solo asentía y cambiaba de tema. Me decía que no valía la pena remover el pasado, que Clara ya tenía todo lo que necesitaba. Que un padre ausente no debía ocupar espacio. No insistí. Pensé que era su forma de proteger a la niña. Me equivoqué, pero en ese momento no lo sabía. Ahora Clara estaba a punto de casarse. Y yo la miraba mientras probaba el vestido blanco frente al espejo, tan parecida a Laura que el aire se me cortaba por un segundo. El mismo gesto al acomodarse el cabello, la misma forma de mirar de reojo cuando se sentía observada. Me senté en una esquina de la habitación, sosteniendo una taza con té ya tibio, y me dejé llevar por el recuerdo. Laura había sido como un torbellino. Impulsiva, inteligente, rápida. Había amado con una intensidad que muchas veces me costó comprender. Jamás supe si ese amor fue correspondido, pero sí supe que la marcó. Nunca me dijo su nombre. Solo una vez me confesó que se había enamorado tanto que sentía miedo. Y después, todo fue silencio. Durante mucho tiempo creí que el silencio era una forma de sobrevivir. Hoy empiezo a pensar que también fue una forma de ocultar. Quizá ella misma no sabía qué hacer con esa parte de su historia. Quizá no quería que nadie más lo hiciera por ella. Mientras Clara giraba frente al espejo y su amiga le ajustaba el velo, yo pensaba en todo lo que habíamos vivido juntas. En las noches de fiebre, en los cuentos que inventé sin tener talento para eso, en los deberes de la escuela, en sus primeras decepciones, en sus logros. Fui testigo de cada paso. Fui la única en su vida que no se movió de lugar. Me prometí a mí misma que siempre estaría. Y lo he cumplido. Incluso ahora, cuando las piezas del pasado empiezan a moverse sin que yo lo haya planeado. La casa esa semana era un ir y venir de personas, cajas, arreglos florales, llamadas de última hora. La cocina no descansaba. El horno trabajaba a toda hora. La mesa se llenaba y vaciaba varias veces al día. Y yo seguía allí, como si todo fuera normal.
como si por dentro no sintiera que algo grande se avecinaba. No sabía todavía el tamaño de lo que estaba por suceder. Pero algo dentro de mí empezaba a agitarse, algo parecido al presentimiento de que el pasado, ese que habíamos dejado dormir durante 20 años, estaba a punto de tocar la puerta. Y ya no habría forma de evitar abrirle. La idea del álbum de recuerdos nació una tarde en la que Clara me preguntó si tenía alguna foto antigua de su madre. Se le ocurrió que sería bonito dejar un rincón en la boda donde la gente pudiera ver imágenes de Laura, de cuando era niña, de cuando la tuvo en brazos por primera vez. Me pareció un gesto tierno. Me encerré en el desván esa misma noche, con una caja de galletas llena de clips oxidados, álbumes rotos y sobres doblados. Hacía mucho que no abría ese baúl. El polvo y el olor a papel viejo me golpearon la cara apenas quité la tapa. Me senté en el suelo sin prisa, entre las sombras, con el silencio como único testigo. Había fotos de Laura con sus compañeras del colegio, con vestidos de flores, con cara de rebeldía y sonrisa desafiante. Encontré también cartas que me había escrito cuando vivía fuera, notas rápidas, dibujos infantiles, una entrada de cine con fecha y hora. Todo tenía una vida dentro, todo hablaba de ella. Seguía sintiendo su presencia cada vez que tocaba esas cosas. Avancé con cuidado, separando lo que usaría para el álbum y guardando lo demás. Fue entonces cuando, en el fondo de un sobre blanco sin nombre, apareció la carta. No tenía dirección ni destinatario. Solo su letra, tan suya, redonda y firme, con la tinta apenas corrida en algunos trazos. La reconocí enseguida. Al principio pensé que sería una de esas notas personales, tal vez un poema, una reflexión de alguna noche larga. Pero algo en la forma en que estaba doblada, el cuidado con el que había sido guardada, me hizo detenerme. No la abrí de inmediato. La sostuve en la mano durante un rato, como si mi cuerpo supiera que lo que había ahí dentro iba a cambiarlo todo. La abrí sin hacer ruido, como si temiera despertar algo dormido. Empecé a leer. Estaba escrita para mí. No decía mamá, ni madre. Solo empezaba con mi nombre, como si quisiera dejar claro que no hablaba desde la hija sino desde la mujer que había tomado una decisión. Me explicaba que había guardado un secreto por muchos años. Que me pedía perdón por no haber tenido el valor de contarlo en vida. Que nunca supo bien cómo hacerlo, y cuando pensó que podría, ya era tarde. Que prefería dejarlo escrito, por si algún día yo necesitaba saber la verdad. Me quedé paralizada. Respiraba despacio, como si cualquier movimiento pudiera arrugar el papel o borrar las palabras. Decía que Clara merecía conocer su origen. Que aunque el pasado no podía corregirse, la verdad debía existir. Me hablaba de aquel joven del que se enamoró cuando tenía 18 años. Lo llamaba con nombre y apellido. Alberto Márquez. Escribía ese nombre con cuidado, como quien escribe algo que ha dicho muchas veces en su cabeza pero nunca en voz alta. Contaba que se conocieron en la universidad. Que fue intenso y breve. Que al quedar embarazada, él se asustó y desapareció. Nunca volvió a saber de él. No hubo mensajes, no hubo llamadas, solo silencio. Dijo que lo esperó un tiempo. Que le dolió más la ausencia que la partida. Pero que cuando supo que esperaba una niña, decidió seguir sola. Que jamás pensó en abortar. Que Clara fue el centro de su vida desde el primer instante. No decía mucho más. No mencionaba por qué no me lo contó antes. Solo decía que si yo algún día encontraba esa carta, hiciera lo que creyera mejor. Me dejó a mí la decisión de contarle o no a Clara. Me cerró la boca con esa última frase, como si supiera que me dejaría sin palabras. Me quedé sentada sin moverme. El silencio de la casa parecía más denso, como si el tiempo hubiera decidido detenerse un rato. No lloré. No grité. Solo cerré los ojos. Me vi a mí misma 20 años atrás, recibiendo la noticia de su muerte, entrando en ese cuarto de hospital con las paredes frías, abrazando a una bebé que no entendía nada del mundo. Me vi cargando todo sin saberlo, criando con amor una historia incompleta. El nombre me daba vueltas. Alberto Márquez. Lo repetía en mi cabeza una y otra vez. No era un nombre que me sonara desconocido,
pero no podía ubicarlo. Habían pasado demasiados años. Era un hombre cualquiera en una ciudad grande. O al menos eso pensaba entonces. Doblé la carta con el mismo cuidado con el que la había encontrado. La metí en el sobre. La guardé dentro de mi blusa, contra el pecho. Me quedé allí un rato más, con las piernas dormidas y el alma temblando. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración de Clara en su habitación, como cuando era niña y temía que tuviera fiebre. Yo no sabía entonces lo cerca que estaba esa historia del presente. No sabía lo que el destino me tenía preparado. Aún faltaba una pieza por encajar, una más, la más cruel y necesaria. Pero eso lo sabría al día siguiente. Al día siguiente bajé a desayunar más temprano de lo normal. Me sentía débil, como si hubiera pasado una semana entera sin comer ni dormir. Movía las manos con lentitud, preparaba el café como si fuera otra persona en mi cuerpo. La carta no se había despegado de mí desde la noche anterior. La había escondido en mi armario, bajo una pila de ropa que ya no usaba, envuelta en un pañuelo de mi hija, como si eso pudiera protegerla de algo. O protegerme a mí. Clara seguía dormida. El comedor estaba en silencio. Solo se oían los pasos suaves de mi gato por el pasillo y el crujido de la madera cuando me senté. Intenté comer algo, pero la comida se me atascaba en la garganta. La taza temblaba en mis dedos. El nombre me seguía resonando en la cabeza con la misma fuerza del primer momento. Alberto Márquez. Lo repetía con una cadencia absurda, como si al repetirlo pudiera romperle el misterio. En algún lugar, ese nombre me sonaba. No era solo un nombre cualquiera. Había algo en el que me inquietaba, una familiaridad que no lograba ubicar del todo. A veces pasa. La mente se aferra a un recuerdo sin mostrarlo completo, como si jugara a esconder lo importante. Me resistía a creer que fuera una coincidencia. No en este momento, no ahora. Me levanté, fui hasta el escritorio y busqué la lista de invitados que Clara me había dejado días antes. No sé bien qué esperaba encontrar. El papel estaba ordenado por mesas. Revisé línea por línea, letra por letra, hasta que lo vi. Hugo Márquez. El prometido. Y justo debajo, en letra más pequeña, como nota adicional, estaban sus padres. Alberto Márquez y Rosa Valdivia. El suelo pareció ceder bajo mis pies. Me aferré al borde del mueble para no caer. Sentí como el aire se me escapaba del pecho, como las rodillas me dolían como si llevaran todo el peso de mi vida encima. Alberto Márquez. Era él. El padre del prometido de Clara. El mismo nombre. El mismo apellido. El mismo hombre. No podía ser una casualidad. No en este momento. No en esta historia. Volví a sentarme. Apoyé los codos en la mesa. Me cubrí la cara con las manos. El silencio de la casa ahora tenía un tono amenazante. Intentaba ordenar lo que pasaba. Intentaba darle forma a esa idea que me estallaba en la cabeza. Si ese hombre era quien Laura mencionaba en su carta, si él era el padre de Clara, y ahora era también el padre del hombre con el que Clara estaba a punto de casarse, eso solo podía significar una cosa. Una verdad demasiado brutal para nombrarla siquiera. El miedo me apretó la garganta como una soga. Me temblaba todo el cuerpo. Tenía frío. Tenía náuseas. Tenía una angustia clavada en el pecho que no sabía cómo arrancar. Me llevé las manos al vientre como si fuera a protegerme de algo que ya había ocurrido. Cerré los ojos. No podía, no quería imaginarlo. Pasaron minutos, tal vez una hora. No lo sé. Perdí la noción del tiempo. Solo pensaba en Clara, en su rostro la noche anterior, tan feliz con los preparativos, tan llena de ilusión. Pensaba en lo que esta revelación podía hacerle. En lo que significaría si lo que yo creía era cierto. Si estaban por casarse sin saber que eran hermanos. Si todo lo que habíamos vivido y construido estaba sostenido sobre un error, una tragedia escondida durante 20 años.
Intenté respirar con calma. Pero no había calma. Clara bajó al rato, sonriente, con el cabello revuelto y la voz cantarina. Me saludó con un beso en la frente. Me preguntó si había dormido bien. Le respondí que sí, con una voz que no era la mía. Dijo que tenía que ir a probar los zapatos con su amiga y que volvería al mediodía. Asentí. No pude decir nada más. La observé mientras se ataba las zapatillas y recogía sus cosas. Me dolía el alma. Cuando se fue, me quedé sola con ese nombre en la cabeza. Alberto Márquez. Lo repetía como un eco interminable. Ese nombre ya no era solo un dato. Era una puerta que se había abierto y que no sabía cómo cerrar. Sabía que debía confirmar si era él. Que no podía quedarme con la duda. Pero también sabía que si lo confirmaba, nada volvería a ser igual. Fui hasta la habitación de Laura. No entraba allí desde hacía meses. Todo seguía en su sitio, aunque el polvo lo cubría todo. Me senté en la cama. Sostuve su almohada, como si pudiera olerla todavía. Saqué la carta y la volví a leer. 1, 2, 3 veces. Quería ver si había algo más. Un detalle, una pista, algo que me ayudara a saber si ese nombre que aparecía ahí era el mismo que ahora aparecía en la lista de invitados. No decía mucho más. Solo que se llamaba Alberto Márquez, que la había amado, que se fue por miedo. Que Clara nació sin que él lo supiera. No había dirección. No había una foto. Solo el recuerdo que ella había dejado en esas líneas. Pero dentro de mí, lo sabía. Era él. El padre del novio. El padre de Clara. Y no supe qué hacer con eso. No podía seguir cargando con esa duda. El nombre ya no era una suposición, era una amenaza. Me dolía el estómago, no podía comer, no podía dormir. Solo pensaba en Clara, en esa alegría ingenua que tenía por casarse con Hugo, por formar una familia, sin saber que la suya estaba construida sobre una verdad que yo había tardado 20 años en descubrir. No podía permitir que ese error se convirtiera en una tragedia. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba mirarlo a los ojos. Lo busqué en la agenda que Clara me había dado para organizar los últimos detalles. Él estaba encargado de algunos arreglos con el restaurante y también había ayudado con parte del alquiler del salón. Su número estaba allí. Lo copié en un papel y lo miré durante un rato antes de marcar. Me temblaban los dedos. No sabía qué le iba a decir. No sabía cómo iba a preguntarle por mi hija sin parecer una loca. Solo sabía que no podía quedarme callada. Cuando atendió, reconocí su voz. Tenía un tono grave, pausado, como de alguien que había aprendido a controlar lo que sentía. Me presenté con el tono más neutro que pude. Le dije que necesitaba hablar con él. Que no era sobre la boda, sino sobre algo personal. Dudó. Lo noté en el silencio que siguió. Pero aceptó encontrarse conmigo al día siguiente, en una cafetería tranquila del centro. No hizo preguntas. Solo dijo que estaría allí a las 5. Esa noche no dije nada a nadie. Guardé la carta de Laura en mi bolso. No quise leerla otra vez. Me la sabía de memoria. Cada frase, cada palabra, cada trazo de su letra estaba clavado en mi cabeza. Dormí poco. Al amanecer, salí a caminar. Quería despejarme, pero solo pensaba en la reunión. Me preguntaba cómo sería verlo. ¿Qué quedaría en su cara del joven que había dejado embarazada a mi hija? ¿Qué clase de hombre se convertiría en alguien capaz de desaparecer así, de no buscar, de no preguntar, de no asumir? A las 5 en punto, ya estaba sentada en la mesa del fondo. La cafetería estaba casi vacía. Había una pareja joven junto a la ventana y un señor mayor leyendo el periódico. El reloj de la pared sonaba en cada segundo. Cada vez más fuerte. Lo vi entrar. Lo reconocí al instante. Tenía el cabello entrecano, los hombros rectos, un aire de seguridad contenido. Vestía sobrio. Se acercó despacio. Me saludó con una inclinación de cabeza.
Nos sentamos. Tardé unos segundos en hablar. Lo observé con detalle. No era igual a Laura, pero algo en sus ojos me recordó a Clara. Me aclaré la garganta. Abrí el bolso. Saqué un sobre con 3 fotos de mi hija, una de ellas de cuando tenía 18 años. Las coloqué sobre la mesa. Lo miré. Él bajó la mirada. Sus ojos se clavaron en las fotos. Su expresión se congeló. Movió los labios como si fuera a decir algo, pero no dijo nada. Pasaron minutos. No los conté, pero los sentí como una eternidad. El silencio lo cubría todo. Él seguía mirando las fotos. No alzó la vista. Supe entonces que las reconocía. Supe que lo sabía. Que no necesitaba hacer ninguna pregunta. Finalmente levantó los ojos. Los tenía húmedos. Asintió con la cabeza muy despacio. Dijo que sí. Que la conoció. Que fue su novia. Que la amó. Que ella se quedó embarazada y que él se asustó. Que no supo cómo reaccionar, que era muy joven, que no tenía valor. Que huyó. Que dejó todo. Que no se despidió. Que solo se fue. Me lo dijo sin excusas, sin justificar nada, con una voz apagada que venía de muy adentro. Yo no decía nada. Solo lo escuchaba. Contó que al año siguiente quiso volver. Que se arrepintió. Que buscó a Laura. Que preguntó por ella. Que alguien le dijo que había muerto en un accidente. Que fue todo lo que supo. Que nadie le habló de un bebé. Que él creyó que ella había abortado. Que se convenció de que no había hijo. Que se quedó con ese dolor, con esa culpa. Que hizo su vida con esa sombra encima. Me miró con los ojos rotos. No sabía qué decirle. Yo también tenía el pecho desgarrado. Saqué entonces la carta. Se la tendí. Le dije que Laura había escrito eso poco antes de morir. Que siempre calló. Que nunca quiso decir quién era el padre. Que yo tampoco lo supe hasta ahora. La leyó en silencio. No lloró, pero su respiración cambió. La sostuvo con manos temblorosas. Al terminar, bajó la cabeza. Volvió a hablar. Me dijo que necesitaba conocer a Clara. Que no podía vivir sabiendo que tenía una hija a la que jamás miró a los ojos. Pero también dijo algo más. Que Hugo no era su hijo biológico. Que su esposa ya tenía al niño cuando se casaron. Que él lo crió como suyo desde pequeño. Que Hugo lleva su apellido, pero no su sangre. Entonces lo entendí. La tragedia que temía no estaba allí. No eran hermanos. No había ese vínculo. Era un alivio brutal, casi doloroso. Me llevé la mano al pecho. Cerré los ojos. Respiré como si fuera la primera vez en días. No iba a tener que romperle la vida a Clara. No iba a tener que decirle que su amor era imposible. Eso me devolvía la paz. Pero no todo. Porque Clara seguía sin saber quién era su padre. Y ahora lo tenía delante. Y no sabía si estaba lista para saberlo. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Caminé durante varias calles sin un rumbo claro. Mis pies iban solos, guiados por una necesidad de movimiento que no sabía explicar. No quería pensar, pero todo en mí era pensamiento. La carta, la confesión de Alberto, el rostro de Laura en las fotos, la voz de Clara llamando a mi abuela desde su habitación, los preparativos de una boda que ya tenía fecha, flores, invitados, alegría. Todo eso caminaba conmigo. No eran hermanos. Esa frase se repetía una y otra vez en mi cabeza. No eran hermanos. No corrían peligro. Esa tragedia que imaginé no iba a suceder. Eso debía tranquilizarme. Y lo hacía, sí, pero no por completo. Porque había otra parte de la historia que seguía sin resolverse, una parte que pesaba incluso más que el miedo. Clara no sabía quién era su padre.
Y ahora que lo sabía yo, no podía ignorarlo. Él existía. No era una sombra. Tenía rostro, voz, arrepentimiento. Volví a casa ya entrada la tarde. Clara, no estaba. Había salido con su amiga a ver unos detalles del banquete. Me senté en el sofá y me quedé ahí, con el abrigo todavía puesto. El sol entraba por la ventana con una calidez triste. No encendí la luz. Dejé que la casa se llenara de penumbra. Cerré los ojos. Recordé los primeros años con Clara. Los pañales, las noches en vela, las primeras palabras. Todo eso lo había vivido yo sola. Yo fui su guía, su consuelo, su protección. Y ahora, con una sola conversación, todo podía cambiar. No me dolía por mí. Me dolía por ella. Me dolía imaginar su reacción. Me dolía pensar que podría sentir traición, que podría mirarme con reproche, como si le hubiera escondido algo tan esencial. Aunque no lo hice por maldad. Nunca lo supe. Pero eso no importa cuando el otro siente que fue engañado. Lo sé. Lo aprendí con los años. Esa noche volví a leer la carta de Laura. Sentí su voz en cada línea. Pensé en cómo habría sido su vida si aquel joven no hubiera huido. Pensé en si habría sido distinta su muerte. Sé que son pensamientos inútiles, pero a veces uno necesita pensar en lo que no fue, para entender lo que es. Cerré los ojos. Vi su rostro una vez más. Le pedí perdón, en silencio, como lo había hecho tantas veces. Al día siguiente volví a hablar con Alberto. Lo cité en el parque, bajo la sombra de los árboles grandes donde solía pasear con Clara cuando era niña. Llegó puntual. Traía la cara más envejecida que el día anterior, como si en una noche hubiera sentido el peso de 20 años. Nos sentamos en un banco. Le dije que necesitábamos tiempo. Que no podíamos contarle todo ahora. Que la boda estaba a días. Que un golpe así podría destruirla. Él le entendió. No discutió. No me pidió nada. Solo me dijo que haría lo que yo creyera mejor para ella. Estuvimos en silencio un rato largo. Los dos mirando al frente. Los niños jugaban a lo lejos. El viento movía las hojas con un sonido suave. Me dijo que no dejaría la ciudad. Que no pensaba desaparecer otra vez. Que esta vez quería estar, aunque tuviera que esperar lo que hiciera falta. Le creí. Porque lo vi en su cara. Ya no era el muchacho cobarde que había huido. Era un hombre marcado por el arrepentimiento. Le pregunté si su esposa sabía algo. Dijo que no. Que ella conocía la historia, sí, pero no los nombres. Que sabía que en su juventud había dejado a alguien embarazada, pero nunca supo de quién. Me dijo que hablaría con ella si yo decidía hablar con Clara. Pero que no lo haría antes. No sin permiso. Volví a casa con una decisión tomada. No le diríamos nada antes de la boda. Clara merecía vivir ese momento con plenitud. No podíamos arrebatarle su felicidad con una verdad tan dolorosa. Le contaríamos después, cuando estuviera asentada, cuando pudiera escuchar sin romperse. No sabíamos cómo lo tomaría, pero era lo único que podíamos hacer. Protegerla. Aplazar el golpe, no evitarlo, porque evitarlo ya no era posible. Durante los días siguientes fingí normalidad. Ayudé con los últimos preparativos, hice listas, atendí llamadas, sonreí en las fotos. Por dentro, todo era distinto. Cada vez que miraba a Clara, me dolía. Cada vez que decía el nombre de Hugo, pensaba en Alberto. Cada vez que hablábamos de la familia del novio, sentía un vacío en el estómago. Pero no dije nada. Solo esperé. Como él. Como el pasado. Como las verdades que duermen, pero no desaparecen. El día antes de la boda todo en la casa parecía girar sin control. Entraban y salían personas con cajas, ramos, utensilios, pruebas de peinados, zapatos, velos, copas de cristal envueltas en papel. La cocina era un desfile de encargos que llegaban con prisas.
Sonaban teléfonos desde temprano. Se escuchaban risas, gritos desde la planta de arriba, voces emocionadas. Pero en mi interior, todo era un corredor en silencio, oscuro, interminable. Había algo en mí que no lograba apagar. El temblor constante, apenas perceptible por fuera, pero firme por dentro. Una vibración tensa que no cesaba, como un hilo de electricidad bajo la piel. Miraba a Clara reírse con su amiga mientras ensayaban los pasos del vals, y me dolía. No había tristeza en su rostro, ni sospecha, ni sombra. Solo esa alegría limpia de alguien que está a punto de comenzar una nueva vida sin saber que detrás hay una historia que nadie le ha contado. Pasé esa mañana entera cerrando sobres con las tarjetas de agradecimiento. Me concentraba en cosas pequeñas, mecánicas, porque el cuerpo necesitaba moverse. La mente, en cambio, no paraba. La carta, las fotos, la conversación con Alberto, su confesión. Todo se repetía en mi cabeza como un bucle inacabable. No había paz posible. Y sin embargo, tenía que actuar como si todo estuviera bien. Como si nada dentro de mí estuviera a punto de romperse. Esa noche, Alberto me llamó. No para insistir. Solo para decirme que estaba de acuerdo con todo. Que lo respetaría. Que no diría una palabra. Me dijo que había hablado con su esposa. Que le contó la verdad. Que ella lo escuchó en silencio y que, aunque le dolió, no se opuso a que viera a Clara si ella así lo quería en algún momento. Que solo le pidió que no la obligara, que no la forzara a nada. Y eso fue lo que él también me pidió a mí. Que si llegaba el momento, si Clara lo aceptaba, él estaría ahí. Pero si no, también lo entendería. Me sentí aliviada por saber que su vida ya no se basaba en otra mentira. Que al menos en su casa había claridad. Porque en la nuestra, por ahora, aún no. Clara aún no sabía que al otro lado del salón, entre los invitados, estaría su padre. Que lo tendría a unos metros de distancia, tal vez brindando, tal vez aplaudiendo. Que su historia no era exactamente como la habíamos contado siempre. Y que esa versión que ella creía conocer tenía una cara, una voz, una historia silenciada. Esa noche me costó dormir. Me acosté tarde, con la cabeza en llamas. La carta seguía guardada en el armario, en el mismo pañuelo de Laura. Fui hasta allí. La saqué. La leí otra vez, aunque ya no necesitaba hacerlo. Lo hice por ella. Por su voz. Por su derecho a estar en este momento, aunque no estuviera. Porque esta verdad, aunque tardía, también era suya. Me quedé un buen rato sentada, sin decir nada, con la carta abierta sobre las piernas. Al final, la volví a guardar. Por la mañana, todo empezó con el ruido de la ducha, los pasos por el pasillo, la emoción agitada de los últimos detalles. Clara parecía flotar. Caminaba por la casa como si sus pies no tocaran el suelo. No podía dejar de sonreír. Me abrazó al pasar, me dio un beso en la mejilla, me dijo que ese iba a ser el día más bonito de su vida. Y yo asentí. Le acaricié el cabello como cuando era niña. Le dije que sí. Que lo sería. Y lo pensé con una certeza que me dolía. No quería que nada le empañara ese momento. Aunque el silencio me desgarrara, prefería callar un día más. Prefería que bailara sin peso, que riera sin culpa, que mirara a Hugo con todo el amor que tenía. Ya vendría el después. Ya vendría el tiempo de contar, de enfrentar, de sostener lo que hubiera que sostener. Pero no ahora. No en su boda. No ese día. Hice lo que me tocaba. Revisé flores, vestí a los niños del cortejo, confirmé los asientos. Me senté a coser un dobladillo suelto. Me aseguré de que no faltara nada. De que todo estuviera perfecto. Porque ese día no era mío. Era de ella. Y aunque sabía que debajo de ese vestido blanco había una verdad que esperaba ser dicha, decidí guardarla unas horas más. Porque el amor, a veces, también es saber callar a tiempo. Desde temprano, la casa fue un torbellino.
El maquillaje, los peinados, los vestidos sobre las camas, las risas en el baño, los zapatos relucientes alineados en la entrada, las manos temblorosas sujetando flores. El ambiente tenía una vibración distinta, esa mezcla de alegría pura con nervios callados que solo se sienten en los días grandes. Clara no paraba de moverse. Iba de un lado a otro como si no pudiera contener tanta emoción. La felicidad le brotaba por los poros. Yo me encargaba de que todo estuviera a tiempo. Servía café, buscaba horquillas, controlaba la llegada del fotógrafo, repasaba la lista de cosas que no debían olvidarse. Sonreía. Asentía. Respondía con la misma energía con la que siempre sostuve esa casa. Pero dentro de mí, el silencio era una piedra. Sentía el pecho lleno de algo que no podía nombrar. Una calma forzada que escondía una tormenta. Cada movimiento mío era preciso, automático, como si actuara desde otro cuerpo. Vi a Clara vestirse. Vi cómo le temblaban las manos mientras ajustaba los botones del vestido. Cómo se miró en el espejo con los ojos brillantes. Cómo su amiga le acomodaba el velo con delicadeza. Me acerqué sin decir nada. Le coloqué el colgante de su madre. Lo había guardado durante años, esperando este día. No le conté de dónde venía. Solo le dije que era suyo. Ella lo recibió con una sonrisa que apenas pudo contener. Me abrazó con fuerza. Me dijo gracias sin palabras. Llegamos al salón minutos antes de que comenzara la ceremonia. Todo estaba dispuesto. Los invitados esperaban en silencio. El aire era cálido, el cielo estaba claro, el sonido de las cuerdas de un cuarteto llenaba el espacio con notas suaves. Me senté en la primera fila. Sentía la espalda tensa, las manos frías. Alberto estaba del otro lado del pasillo. No me atreví a mirarlo más que una vez. Él bajó la mirada, como si también llevara un peso que no sabía cómo sostener. Su esposa lo acompañaba. Hugo estaba al frente, esperándola, firme, nervioso, feliz. Cuando Clara apareció, todos se pusieron de pie. Caminó despacio, con una expresión que combinaba alegría y contención. La emoción en su rostro era pura, sin filtros, sin defensa. Se aferraba al ramo con fuerza. Al llegar al altar, Hugo la miró con tanta ternura que me dolió. Me dolió saber que ambos creían conocer toda su historia. Me dolió el vacío que se abría entre lo que sabían y lo que callábamos. Durante la ceremonia apenas respiré. Escuché las palabras del oficiante como si vinieran desde muy lejos. No entendía cada frase. Solo percibía fragmentos. Símbolos, amor, unión, caminos compartidos. Los veía tomarse de las manos, intercambiar miradas, sonreírse sin decir nada. Vi cómo Clara decía, sí. Vi cómo él respondía lo mismo. Vi cómo sellaban la promesa con un beso que provocó aplausos y lágrimas. A mí no se me escapó una sola lágrima. Me dolía demasiado el cuerpo para llorar. Después vino el banquete. La música, los brindis, las fotos. La alegría en los rostros de todos era contagiosa. Pero yo no me contagiaba. Comía por obligación, brindaba por reflejo, bailaba con los niños para que nadie notara el nudo que tenía en la garganta. Pasé por las mesas saludando, agradeciendo, recibiendo elogios por la organización. Todos me hablaban de lo guapa que estaba Clara, de lo bien que se veía la pareja, de lo feliz que se notaba el ambiente. Y sí, era cierto. Todo era hermoso. Todo parecía perfecto. Pero en el centro de esa perfección había un núcleo quebrado. Un vacío que solo yo conocía. En un momento, me alejé del ruido. Salí al jardín. El aire fresco me golpeó la cara como un alivio. Caminé hasta una esquina apartada. Me senté en un banco de piedra. Respiré hondo. El cielo estaba estrellado. Escuchaba la música de fondo, las risas apagadas por la distancia. Cerré los ojos. Sentí pasos. No me sorprendió verlo. Alberto se acercó, se quedó de pie unos segundos, y luego se sentó a mi lado.
Ninguno dijo nada. Estuvimos así un rato largo. Dos personas que compartían el mismo secreto. Dos adultos que sabían lo que sus hijos ignoraban. Me dijo que Clara estaba hermosa. Le respondí que sí. Me dijo que Hugo lloró al verla. Le respondí que lo vi. Me preguntó si aún pensaba contárselo. Le dije que sí. Pero no ahora. No esta semana. No este mes. Después. Él no discutió. Solo asintió. Dijo que esperaría. Que esperaría el tiempo que hiciera falta. Al volver al salón, Clara me buscó. Me abrazó con fuerza. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me agradeció todo. Me dijo que había sido el día más feliz de su vida. Y ahí sí, por fin, se me escapó una lágrima. Solo una. Pequeña. Silenciosa. Le acaricié la mejilla. Le dije que la quería. Mucho. Y no le dije nada más. Pasaron varios meses desde la boda. Clara y Hugo volvieron de su viaje con esa complicidad que se nota en los gestos, en las miradas, en los silencios compartidos. Se instalaron en su piso nuevo, no muy lejos de casa, y comenzaban a armar su rutina. Me visitaban cada tanto. A veces ella venía sola, otras con Hugo. Me traían dulces, flores, novedades. Me hablaban de los muebles, de las cuentas, de los pequeños rituales que empezaban a construir como pareja. Todo parecía en calma. Y sin embargo, yo sabía que esa calma tenía fecha de caducidad. Cada visita era un recordatorio. Cada vez que me abrazaba, cada vez que me preguntaba si necesitaba algo, yo sentía que traía consigo la verdad que aún no conocía. Sentía su confianza como una herida. No había una palabra suya que no me pesara un poco. Porque le debía algo. Porque no había sido del todo honesta. Porque había algo en su historia que seguía enterrado. Y eso no me dejaba dormir. Hablé con Alberto. Le dije que era momento. Que ya no podía más. Que no quería seguir escondiendo lo que había que enfrentar. Estuvo de acuerdo. Dijo que él también lo sentía. Que cada día le costaba más mirarla sin poder decirle quién era. Que verla reír y no saber si alguna vez le iba a decir papá era una carga que ya no podía sostener. Acordamos que lo haríamos juntos. Que yo hablaría primero. Que él llegaría después. Fue un domingo por la tarde. Clara había venido a tomar café. Habíamos horneado bizcocho. Hablamos de cosas triviales. Me contó que estaban planeando un viaje. Que ella pensaba cambiar de trabajo. Reía. Se sentía cómoda. No sospechaba nada. Yo la miraba con atención, buscando el momento. Esperando una pausa, una rendija por donde entrar. Y cuando la encontré, le pedí que me escuchara. Le dije que necesitaba hablarle de algo serio. Su expresión cambió al instante. Se enderezó en la silla. Cerró los labios. Se quedó quieta. Le conté primero lo que sabía. Le hablé de la carta. De cómo la encontré. De las palabras de su madre. Le dije que Laura nunca me habló del padre, que yo tampoco lo supe hasta que leí esa carta. Que había esperado porque la boda estaba tan cerca que no quise arruinarle nada. Que fue una decisión difícil. Que quizás me equivoqué. Pero que lo hice por ella. Clara me escuchó sin decir una palabra. No interrumpió. No preguntó. Solo se quedó ahí, con la espalda rígida, con los ojos fijos. Le conté todo lo que su madre había escrito. Cada palabra. El nombre. El silencio. El miedo. El amor. Y después le conté lo que pasó después. Que fui a buscarlo. Que lo encontré. Que él confirmó que era cierto. Que no sabía que ella había tenido la niña. Que volvió a la ciudad cuando ya era tarde. Que pensó que Laura había interrumpido el embarazo.
Cuando terminé de hablar, el silencio fue espeso. Clara no se movía. No decía nada. No sabía si estaba respirando siquiera. Me acerqué, le tomé la mano, pero estaba fría, dura, como si no estuviera allí. Entonces toqué la puerta del comedor. Alberto estaba del otro lado, esperando. Entró sin decir nada. Clara lo miró. Tardó unos segundos en reconocerlo. Él se acercó despacio. No, habló. Se sentó frente a ella. Sacó una foto de Laura. La misma que había visto en la cafetería aquella vez. La colocó sobre la mesa. Y entonces habló. Le dijo que había sido joven, estúpido, cobarde. Que cuando supo del embarazo huyó. Que no supo estar. Que cuando volvió, ya era tarde. Que vivió 20 años creyendo que no había hija. Que nadie le dijo. Que pensó que Laura se había deshecho de él y del niño. Que nunca imaginó que tú, dijo señalándola, estabas viva. Que cuando supo que ella era su hija, el mundo se le cayó encima. Que no quería interrumpir su vida. Que no buscaba nada. Solo quería que supiera la verdad. Clara no lloró. No gritó. No dijo nada. Se levantó, despacio. Caminó hasta la ventana. Se quedó de espaldas. Respiraba agitada. Se cruzó de brazos. Miraba el jardín como si hubiera una respuesta escondida entre las ramas. Estuvo así varios minutos. Luego se giró. Nos miró a los dos. Me miró a mí primero. Su rostro no tenía expresión. Ni odio. Ni ternura. Solo una rigidez fría, contenida. Le pidió a Alberto que se fuera. Le dijo que necesitaba tiempo. Él se levantó sin oponer resistencia. La miró una última vez. Salió. Cuando se fue, Clara se sentó otra vez. No me dijo nada. No preguntó más. Solo se quedó allí, frente al plato con el trozo de bizcocho sin tocar. Después de un rato, se levantó, buscó su abrigo y se fue sin decir adiós. No supe de ella en varios días. No respondió llamadas. No contestó mensajes. Hugo me llamó preocupado. Le dije que estaría bien. Que solo necesitaba espacio. No le dije nada más. Y yo esperé. Como esperé tantas otras veces. Pero esta vez, el silencio dolía diferente. No volvió hasta casi 2 semanas después. Llegó sin avisar, con la cara seria, los ojos enrojecidos, las manos vacías. No traía flores, ni pastel, ni ninguna de esas pequeñas cosas con las que solía aparecer. Se quedó en la puerta, sin entrar. Yo la estaba esperando, aunque ya no sabía si lo hacía con esperanza o con miedo. Le abrí. No le pregunté nada. Se sentó en el sofá como si el cuerpo le pesara. No me miró. Estuvimos en silencio largo rato. Ella no parecía lista para hablar. Y yo no estaba dispuesta a presionarla. Le pregunté si quería té. Dijo que no. Me dijo que había estado pensando. Que sentía que todo lo que había sido su vida, todo lo que había creído, se había desordenado en cuestión de minutos. Que la verdad no le había dado alivio. Solo rabia. Una rabia que le subía por dentro sin dirección, que se le atoraba en la garganta y no sabía a quién lanzar. Me miró. Esta vez sí me miró. Me dijo que no podía creer que yo lo supiera y no se lo dijera antes de la boda. Que había confiado en mí toda su vida. Que yo era su único sostén, su único faro. Y que ese silencio le dolía más que el abandono de un padre. No gritaba. No usaba reproches crueles. Pero su tono era el de alguien que se sentía traicionado. Y eso fue lo que más dolió. No intenté defenderme. Solo escuché. Le dije que no lo supe antes. Que encontré la carta días antes de la boda. Que decidí esperar para no arruinarle el momento. Que fue una decisión difícil.
Que tal vez me equivoqué. Pero que lo hice porque creí que necesitaba vivir ese día sin carga. Me dijo que lo entendía. Pero que eso no quitaba el dolor. Que ahora no sabía quién era. Que ya no estaba segura de nada. Después, habló de él. De Alberto. Dijo que no podía mirarlo. Que no podía perdonar así de fácil. Que 20 años no se tapan con una disculpa. Que si de verdad la había amado como padre, no debió haber desaparecido. Que haber sido joven no justificaba nada. Que ella creció sin un padre porque él decidió borrarse. Que ahora venía a pedir perdón cuando ya estaba todo hecho. Cuando ya no lo necesitaba. Cuando ya era tarde. Me dijo que no quería verlo. No por ahora. Que necesitaba respirar. Entender. Asimilar. Me preguntó cómo era él. ¿Qué vi en sus ojos? Si parecía sincero. Le dije que sí. Que no lo defendía, pero que lo vi roto. Que nunca supo que ella existía. Que volvió a buscar a su madre, pero la encontró muerta. Que creyó que Laura había interrumpido el embarazo. Que vivió con ese peso. Que al saber la verdad, se desmoronó. Clara no respondió a eso. Solo bajó la cabeza. Me dijo que no quería hablar más. Que no podía. Que se iba a ir por unos días. Que necesitaba espacio, tiempo, aire. Que Hugo no sabía nada todavía, y que por ahora, seguiría así. Me abrazó con frialdad, con la rigidez de alguien que no sabe si todavía puede confiar. Se fue. Y me quedé sola. Pasaron semanas así. Ella me mandaba mensajes escuetos. Solo para decir que estaba bien. No decía dónde estaba, pero yo intuía que se había ido con alguna amiga. No volvía a hablar con Alberto. Tampoco él me buscó. Supongo que entendía que ahora le tocaba esperar. No era momento de presencias. Era momento de asumir las ausencias. Las noches eran las peores. Me levantaba a media madrugada, iba hasta la habitación de Clara, me sentaba en la cama. Todo seguía en su sitio. Su ropa, sus libros, sus collares colgados en el espejo. Todo igual. Pero ya no olía a ella. Ya no era su cuarto. Era un museo de lo que había sido. Y eso dolía más que su silencio. Volvía a leer la carta. A veces en voz alta. A veces solo con los dedos, siguiendo las palabras como si pudiera tocarlas. Le hablaba a Laura en silencio. Le decía que lo estaba intentando. Que no sabía si lo había hecho bien. Que quizás no era lo suficientemente fuerte. Que a veces ser madre de una madre es más difícil que criar a un hijo. Que me perdonara. Que ayudara a Clara desde donde estuviera. La primavera se fue deshaciendo. Las flores empezaron a secarse. El aire cambió de color. Y con él, la certeza que yo creía tener. Ya no sabía si estaba haciendo lo correcto. Pero tampoco podía hacer otra cosa. Solo esperar. Y confiar en que el amor, si es verdadero, sobrevive incluso a la verdad. No hubo un momento exacto. No hubo un día marcado por una frase ni un gesto que lo explicara todo. Fue más bien un cambio lento, como el clima cuando deja de ser invierno pero aún no es primavera. Clara volvió a casa sin previo aviso. Entró con su mochila al hombro, la dejó en la entrada y me pidió una taza de café. No sonrió. No me abrazó. Pero se sentó. Y eso fue suficiente. Pasamos la tarde sin hablar del tema. Hablamos de cosas simples, de lo que comió en el viaje, del perro de su amiga, del trabajo. Su voz tenía otra textura. Más baja, más contenida. Como si cada palabra fuera medida. Me limité a escuchar. No pregunté nada. No mencioné su nombre. No volví a tocar la carta. Solo me alegré de que estuviera ahí. Durante días, siguió viniendo. Algunas veces se quedaba a dormir. Me ayudaba en la cocina,
salíamos a hacer la compra. Parecía estar intentando recomponer la normalidad desde las partes más pequeñas. Se le notaba el esfuerzo. En cómo evitaba ciertas frases. En cómo tragaba saliva al hablar de su madre. En cómo esquivaba el tema de Hugo. Como si todo todavía doliera, pero ya no la destrozara. Un día me preguntó si tenía fotos viejas de Laura. Me pidió que las sacáramos todas. Las extendimos sobre la mesa del comedor. Empezó a tocarlas una por una. Sonreía con los labios, pero no con los ojos. Me pidió que le contara cosas que no sabía. Cómo fue el embarazo. Cómo lo vivió su madre. Si alguna vez pensó en contármelo del padre. Le conté todo. Tal como lo recordaba. Sin embellecerlo. Después me preguntó cómo era él cuando lo vi. Me pidió que no lo protegiera, que no intentara justificarlo. Le conté la verdad. Que tenía los hombros caídos. Que hablaba como si le pesaran 20 años. Que no lloró, pero se le notaba quebrado. Que no me pidió nada. Que solo quería que ella supiera quién era. Que no buscaba perdón. Solo reconocimiento. No dijo nada más ese día. Pero al siguiente me pidió su número. Me dijo que no sabía si lo llamaría. Que probablemente no. Pero que necesitaba tenerlo. Se lo escribí en un papel. Lo guardó en su bolso sin mirarlo. No le pregunté nada. Pasaron semanas. Una tarde, me llamó Alberto. Su voz era otra. Me dijo que Clara le había escrito un mensaje. Corto. Seco. Que le preguntó si podía hablar. Que no le dijo cuándo. Que solo le pidió que no la buscara. Que cuando estuviera lista, lo haría ella. Le dije que tuviera paciencia. Me dijo que ya la tenía. Que se había pasado la vida esperando. Que podía esperar más. Clara no me contó que lo había escrito. Yo no se lo pregunté. Pero lo supe. Había algo distinto en su forma de moverse. Una liviandad nueva. Como quien lleva la piedra en la mano, no en la espalda. Una mañana, mientras tomábamos té en la terraza, me dijo que había estado pensando en Laura. En todo lo que hizo. En lo que calló. En lo que eligió no decir. Me dijo que al principio la había odiado. Que había sentido que le había robado una parte de su historia. Pero que ahora entendía que hizo lo que pudo. Como todos. Me pidió volver a leer la carta. Esta vez lo hizo en voz alta. Su voz era firme, aunque al final le tembló un poco. La sostuvo en las manos durante mucho rato. Luego me la devolvió. No dijo nada más. Una noche, al salir de casa, me abrazó. No como antes. Con más fuerza. Como si ese gesto compensara algo. Me dijo gracias. No le pregunté por qué. Sabía que algo en ella estaba cambiando. Y que lo más difícil estaba por llegar. No me dijo cuándo lo haría. Solo apareció una tarde en casa, con una expresión que ya no era de enojo ni de tristeza. Era otra cosa. Una calma rara, como la que queda después de una tormenta larga. Me dijo que esa noche iba a encontrarse con él. No me pidió consejo. No me preguntó si debía hacerlo. Solo me lo dijo. Y en ese momento supe que la decisión estaba tomada. No era una prueba. Era un acto. Me pidió que la dejara sola esa tarde. Que necesitaba tiempo para prepararse. Le dije que sí. Le dejé la casa. Salí a caminar sin rumbo fijo. Pasé por los mismos lugares de siempre, pero esta vez los vi distintos. Como si algo en el paisaje se hubiera aflojado. Como si el mundo supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Volví cuando ya había oscurecido. La encontré en la cocina, tomando agua. Estaba vestida como siempre, sin nada especial, pero se notaba distinta. Tranquila. Luminosa,
incluso. Me dijo que la conversación fue larga. Que no lloraron. Que se dijeron todo lo que tenían que decir. Que él no se defendió. Que aceptó el daño. Que no se puso en el centro. Solo le habló de su arrepentimiento, de lo que significó encontrarla, de lo que pensó al verla por primera vez en la boda sin saber que era su hija. Me dijo que al principio no podía mirarlo. Que había algo en sus ojos que le molestaba. No porque fuera falso, sino porque era real. Porque le dolía ver a ese hombre como lo que era, su padre. Y no un enemigo. Me contó que le preguntó por su vida. Por lo que hizo después. Por lo que no hizo. Que él respondió sin ocultarse. Que no intentó ganarse su afecto. Que solo quería que ella supiera que, si algún día lo necesitaba, él estaría allí. Y entonces, en medio de ese silencio, me lo dijo. Lo perdoné. No fue una declaración emocional. No lo dijo con lágrimas. Fue sereno. Como se dicen las cosas ciertas. Dijo que lo perdonó, no porque todo estuviera bien, sino porque entendía. Porque ya no quería seguir sosteniendo ese peso. Porque a veces uno perdona para poder seguir adelante, no porque el otro lo merezca, sino porque uno lo necesita. Le pregunté si le había dicho algo más. Sí, me dijo. Le dije papá. La palabra salió como si aún le costara repetirla. Pero no con dolor. Con asombro. Como si se hubiera estado escondiendo en su garganta durante años. Me dijo que no sabía si volvería a decirlo. Que no sabía si algún día tendría una relación con él. Pero que en ese momento sintió que era necesario. Que era la única forma de cerrar ese ciclo. Y que cuando lo hizo, algo en su pecho se aflojó. Me abrazó. Esta vez con el cuerpo entero. Como cuando era niña. Como cuando creía que yo podía arreglarlo todo. Y en ese abrazo, entendí que algo había terminado. No el amor, no la historia. Sino la sombra. El silencio. El dolor, en bruto. Ahora venía otra etapa. Una donde las cosas seguirían siendo complejas, pero ya no estarían escondidas. Pasaron los días. Clara volvió a su rutina. A veces hablaba con Alberto. A veces no. No forzaba nada. No había urgencia. Él venía a casa de vez en cuando. La miraba con respeto. Con cuidado. Como si tuviera miedo de arruinar lo que apenas empezaba a formarse. Ella lo dejaba estar. No lo empujaba, pero tampoco lo alejaba. Con el tiempo, empezó a hablar más de su madre. Ya sin reproche. Recordaba cosas. Me preguntaba otras. Juntas reconstruíamos escenas, anécdotas, detalles que se le habían olvidado o que nunca había conocido. Empezó a hacer preguntas que nunca había hecho. Y yo le respondía. No siempre tenía las palabras, pero intentaba ser honesta. Porque entendí que eso era lo único que podía ofrecerle. La verdad, aunque llegara tarde. Una tarde cualquiera, mientras preparábamos café, me dijo que ya no sentía rabia. Que lo que sentía ahora era otra cosa. Una tristeza suave, como la que queda al final de una película larga. Que ya no necesitaba explicaciones. Que solo quería vivir en paz. Que todo lo demás, vendría como tuviera que venir. La miré. Le toqué la mejilla como cuando era pequeña. Le dije que lo había hecho bien. Ella sonrió. Y esa sonrisa fue distinta. Porque ya no era la de una niña que espera respuestas. Era la de una mujer que, pese a todo, eligió perdonar. Y en ese instante supe que todo lo que cargamos durante años, todo lo que se cayó, todo lo que se temió, no fue en vano. Porque ella estaba bien. Porque eligió estarlo. Y porque, finalmente, éramos una familia. Completa. Imperfecta. Real.